Miren lo que tiene el río de Congo. Anteriormente. Hasta aquí lo vamos a dejar porque necesitamos llegar al otro, que donde terminamos el video anterior. Entonces, para después hacerle un video aparte al río de Congo. Seguimos. Después de esta cascada es que la cosa viene buena. Seguimos caminando y por si acaso usted no sabe dónde estoy, pues estoy recorriendo Salamanca. Ya tengo varios videos que usted podrá ver después que termine este, o se lo voy a dejar en una pantallita por ahí arriba. Vamos a comenzar con este río. Dame la mano. Dame. Así no, pero... Agárrate bien. Ahora tengo que quitarme de agárrate bien. Vieron lo que es parte de la aventura. Aquí cualquiera puede caerse, pero lo importante es siempre andar con alguien. Nunca lo hagan solo. Y se evitarían un gran problema. Sí, es el río Piché. Por ejemplo, llegamos a un área que ustedes vieron. Esta posita es un poco profunda y hay que pasarle. Mira, cualquiera tiene una poza como puede ver. Ah, pero mira, hay mollo ahí. Mira qué tremendo hoyo. Oh, por eso que dicen que los indios se desaparecen. Cuevas, pero qué maravilla. Mientras lo voy caminando es que me doy cuenta que es de Piché. Después de tirarnos los bultos y todo, miren lo que encontramos, otra cascadita. Esto es para el que le gusta caminar. Este río lo recomendable es bajarlo, no subirlo, lo estaba haciendo lo contrario. Pero tiene unas hermosas pozas, imágenes para usted tomarse fotos. Y mientras usaba el satélite me di cuenta lo largo que es. Hasta aquí. Creo que hasta aquí está bien. Yo venía por el Punto Blanco, ese que le mostré en el mapa. Resulta que no pasamos 1 kilómetro de Punto Blanco. A mí parece que Punto Blanco es alguna caída de roca que hubo, algún derrumbe. Entonces, nos adentramos 1 kilómetro más, no vemos mucho. Si usted conoce más este río, me deja saber. Nosotros nos vamos a devolver. Me tocó otra vez cortar montaña, pero valió la pena. Mire qué imágenes con el Diego de Ocampo de fondo y eso ahí a lo lejos. Después de un fuerte sendero, subiendo lo más arriba, encontramos este caminito. Se lo voy a poner en el mapa. Es bueno conocer estos lugares. Si sigo derecho, entonces llego a Saltadero de nuevo. Vamos a ver con qué nos topamos. En ese momento no me acordaba que hacía años que lo había caminado. Y al llegar a esta casita, pues todo comenzó a conectar. Ahora sí, después que llegamos ahí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora vamos a salir al Saltadero. Derecho, sí. No sé. Me acuerdo que la primera vez que regresé a Diego de Ocampo, no la primera vez. Yo bajé con el grupo de trabajo, donde trabajaba antes que ahora. Y me topé con esta hermosa casita. Y dije que me recordaba a Guama, eso sí me recuerdo. Porque ahora voy camino hacia donde nos dieron la comida en el otro video. Ahora fue que recordé en el camino. Cuando uno está en el monte, mire, es fácil perderse. Simplemente lo que hay que tener orientación, y más cuando usted no vive aquí. Pero qué chula esa casita. Seguimos. Miren. Ay. Espérense que esto es que tiene. ¡Qué chulo! Dios bendiga esa familia que vive tranquila así. Nosotros tenemos que seguir caminando. ¡Wow! Así, vamos a bajar por ahí. Sí, y el rancho tiene otro tono, qué bendición. Otra de las frases que le dije a mi esposa, creo, por esta casita por aquí, hay un poquito de señal.
Y yo dije, mi amor, yo te juro que no vuelvo a caminar. Yo lo que quiero ver edificios de Santiago, los edificios largos. Porque yo lo que vi era monte. Después de eso que yo he monteado durísimo. Ahora porque me gustó el asunto. Ay, porque es que para acá uno tranquilo, en paz. Y viene el motocicleta. Ya recuerdo muy bien. Cuando se decretó el estado de alerta, estado de emergencia, que todo el mundo íbamos a trancarnos cuando el COVID, ese día específicamente. Buenas tardes. En el día de hoy, el presidente de la República firmó el decreto 135-20 que establece a partir de hoy y durante 15 días el toque de queda en todo el territorio nacional desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Te recuerdo que todo ese contenido está en La Voz del Yaque. Cuando yo subí a Diego de Ocampo, bajé a Salamanca, caminé. 10:55, señora, a las 10:55 de la mañana. Y habían letreros, sí, pero están remodelando. Ya llegamos. Buena caminata. Miren qué ricura, señora. Miren eso ahí abajo. Wow. Te recuerdo que también te lo voy a dejar al final de estos videos. Ya eso hace bastante tiempo. Para la área de Ranchito. Y así. Que vamos a regresar al video. Vamos de nuevo para Piché en la actualidad. Camino. Para que no se confunda. No es para allá. Es derecho todo el tiempo. Para acá. Aquí está el camino. No es para allá, es para acá derecho todo el tiempo. Bueno, yo les dije que a la derecha. Ustedes también pueden hacerlo por la izquierda. Donde quieran. A la derecha usted va a llegar al río. Y por aquí también va a llegar. Usted decide lo que quiere ver. Recuerde que todo estará en el Google Maps. También el sendero se lo dejará en la descripción o en los comentarios. Yo decidí tomar la izquierda. También de lo que recuerdo en ese video, como era otro dispositivo y no se veía muy claro, tenía menos calidad. Este es otro dispositivo y tiene más claridad, otros tiempos. También de la palabra que dije era que quería volver para acá porque me gustaría escuchar los cuentos de los campesinos. A ver, fábulas, cuentos, al fin y al cabo. Que nos enseñan esas fábulas. Me gustaría empezar ese proyecto muy pronto. Ese tronco fue uno de los que admiré haciendo el recorrido. Y wow, qué tronco. Es una mata de mango. Qué belleza la naturaleza. Nos toca así. Mira, tío, mira. Wow. Ahí se ve la entrada. Cuando tú vienes a ver por el otro lado, llegábamos a otra cascada, pero eso debe ser en un futuro. Mira lo que estaba diciendo. Volvimos a salir al lugar donde nos dieron comida. Por ahí llegamos al río de Congo. Por aquí. Vamos a llegar exacto. Hermoso recuerdo me trajo este sendero. Después que la pasamos, aquí llegamos de nuevo. Vamos a dar un chapuzón para botar el estrés de la caminata y refrescarnos. Sí, señor. Hay que chapucionarte, hay que dar un chapuzón. Ya esto es lo mismo. Todo esto tú lo podrás hacer si decides venir a hacer los senderos aquí en Salamanca. O también tú sabes que Wilson te está esperando en su lugar. Y más que él me prometió un guiso y ya tengo hambre y voy para allá. Mira cómo te tocará comer si tú decides venir para donde Wilson. Que él estamos preparando los senderos, los pequeños tours, todo eso próximamente usted lo verá por este canal.
o usted lo verá por manos de Wilson en su área. Chiquito que se llama, no cachulo. Chiquito. Quería mostrar la fiesta de palo, pero no me dio tiempo. Nos vemos después. Cuídense. Adiós. Overwalk.